Mi nombre es Marisol Castillo. Yo soy arquitecta egresada de la FES Aragón, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y me dedico más que nada ahorita al 100% a lo que es el proyecto de Guerreros del Universo. Fíjate que esto comienza desde que yo era niña. Siempre me han gustado las caricaturas, desde la más simple como podrían ser fantasías animadas de ayer y hoy, de todo lo que veíamos y precisamente como te contaba anteriormente, eh, pues fue una niña que nació en los años 80, que creció en los 90 y muchas personas de esa generación crecimos cuidados por la tele, por así decirlo, ¿no? Incluso las caricaturas de antes que tenían el hecho de educar, porque, por ejemplo, como He-Man y los Amos del Universo, que tenían mensajes de no hables con extraños, incluso hasta de reacciones químicas. Entonces, iba muy de la mano a educarte o a darte un mensaje, en algunas ocasiones positivo, en algunas ocasiones pues nuestros padres los ven, no, es que son muy violentas, sí, pero detrás de esa violencia también había un objetivo claro. Entonces, eso era lo que a mí me llamaba la atención de esas historias, lo complejas que podían ser, el mensaje que te podían dar, que ciertamente sí podía ser negativo, pero en muchas partes, si veías el trasfondo, era muy positivo el mensaje. Pero con el tiempo, en mi adolescencia, en el año por ahí del 94, 95, empezó a forjarse más la compra de anime en México. Entonces, precisamente veíamos que tanto TV Azteca como Televisa compraban licencias de anime y pues la verdad ya no sabías a qué canal hacerle caso, ¿no? Porque en el 5 pasaban Dragon Ball, pasaban parte de los supercampeones, después lo pasaron en el 7 pasaban Sailor Moon, Slayer, La Visión de Escaflón, y todas y cada una de esas historias eh, maravillosas y que te inspiraban más que nada a seguir adelante, porque a diferencia de las historias americanas empiezan a través de una tragedia, como Batman, o sea, Superman, todas empiezan a través, el héroe se crea a través de una tragedia. Y versus el anime, que el anime se crea con la guía de un maestro. Una idea bien ejecutada puede convertirse en algo muy poderoso. Entonces, eso es lo que a mí me inspira a este proyecto, ¿no? A crear guerreros del universo. Ciertamente, como jovencita, pues me gustaban las historias rosas. Sailor Moon siempre fue mi inspiración, pero yo veía como que algo en Sailor Moon que se me hacía injusto, ¿no? Platicándolo así a grosso modo, Sailor Moon era la única que estaba destinada a tener amor y las Sailor Scouts estaban destinadas a mirarla cómo se cumplía su historia de amor. Y yo decía, se me hace injusto porque pues son personas que también merecen su historia de amor. Entonces, eso es lo que yo cuento en Guerreros del Universo, una historia de amor y diferentes tipos de amor que existen en las relaciones interpersonales, porque no todas las personas tienen la misma historia de amor. Existen los que se peleaban, los que iniciaron con esa relación amor-odio y que de repente se volvió en algo muy bonito, pero al principio no se llevaban bien, ¿no? Existe esa relación en las historias fantásticas de la reencarnación, ¿no? De donde quiera que sea, vamos a encontrarnos y existe ese amor nuevo que se construye del anhelo de dos personas que quieren estar juntas, ¿no? Entonces son partes de las historias que yo cuento en Guerreros del Universo, aparte de toda la trama que trae la historia. En esta parte de la vida, en la adolescencia, cuando se crea el concepto de Guerreros del Universo, pues familiarmente tus padres siempre buscan la manera de decir cómo garantizarte el futuro, ¿no? Y muchas veces piensan que como artista, siempre es lo que le dicen a todo artista, como artista te vas a morir de hambre. Y ciertamente ser artista es muy difícil.
Sin embargo, yo considero que uno, algo que te apasione tanto, jamás va a ser una pérdida de tiempo. Ojo, nuestros padres quieren lo mejor para nosotros. Sin embargo, está en nosotros demostrar que esa pasión, que esa sí vale la pena, que sí podemos construir algo. ¿Por qué? Porque nuestros padres lo único que quieren es garantizar nuestro futuro, saber que vamos a estar bien. No es que estén en nuestra contra, es simplemente el hecho de que no conocen esa parte. Nosotros tenemos que mostrarles, nosotros tenemos, si se puede, si lleva mucho tiempo, pero sí lo puedo lograr. Entonces, pues, pero en ese momento, como adolescente, pues yo no lo veía, ¿no? Entonces era un choque de culturas entre mi mamá y yo. Y pues ella me decía, no, pues es que te voy a destruir todo. Y pues sí lo hizo. Cuando me separé de ella, pues sí destruyó todo eso. Para mí fue como que la muerte de mi proyecto. O sea, dije, no, esto no lo voy a volver a recuperar jamás. Entonces, tengo que enfocarme en la escuela. Entonces, hice mi carrera de arquitectura, la concluí y empecé a trabajar como arquitecta. Y como arquitecta, pues igualmente es apasionante el mundo de la arquitectura porque puedes construir, crear, diseñar y siempre con la idea de generar nuevas cosas y de innovar. Sin embargo, donde había más trabajo siempre fue en supervisión de obra, cosa que realmente pues, no me apasiona. O sea, estar supervisando obra no es, aprendes mucho de cómo se estructura, cómo generas un buen edificio que no se vaya a caer. O sea, que no. Pero a mí lo que me apasionaba más, yo les decía a mis jefes, es que a mí, ¿quieres que yo esté trabajando aquí contigo? Manténme dibujando. Yo quiero dibujar, lo mío es el dibujo, no es estar en el campo, eso no es para mí. Pero pues desafortunadamente es donde más hay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el año del 2017, supervisando obra, me caigo de una escalera. Me caigo en la obra y me lastimo el coxis. Entonces, no puedo caminar bien, más o menos. Entonces me tuve que rehabilitar un poquito. Pero en ese tiempo que estuve haciendo trabajo de oficina, pues era mucho tiempo muerto. Y en una de esas, pues veo uno de mis bocetos y en el programa de AutoCAD donde hacemos los planos, pues con figuras básicas como círculos, triángulos, líneas y todo lo demás, dije, voy a meter el dibujo y lo voy a calcar. Entonces, obviamente, como el boceto que no estás constantemente practicando el dibujo, pues está descuadrado, un ojito arriba, otro abajo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el programa entonces me daba la oportunidad de darle simetría, de dibujar un ojo, espejarlo, voltearlo, ponerlo como fuera necesario para que el dibujo se viera bien. Entonces yo dije, wow, oh, ya. Y pasaba, y todas esas horas que yo tenía, horas muertas, pues me las pasaba dibujando, coloreando y conociendo acerca de la ilustración digital. Porque yo decía, bueno, esto es digitalizar un dibujo, pero ¿qué más hay detrás de la digitalización de un dibujo? Y entonces busco escuelas de animación en México. Por cuestiones del accidente y cuestiones de recorte de personal, me dan cuello en la empresa de diseño arquitectónico. Entonces, pues yo decía, ¿qué voy a hacer, no? Y yo dije, pues es que ahorita veo un video inspirador de un japonés llamado Kenji Yokoi. Y dice, esta es la oportunidad que tú... Haz de cuenta que sentí que me hablaba y me decía, esta es la oportunidad que tú tienes para cumplir tus sueños. Porque nadie va a venir a dártelos, nadie va a venir. Y yo dije, ok, esta es la oportunidad. Y con el dinero que tengo ahorrado de lo que trabajé, pues me pagué las clases de animación en un taller que tenía el estudio de Anima Studios. Y estuve realizando, o sea, conociendo los principios de la animación, lo que era el timing, el spacing, el stretch, o sea, todos los principios de la animación. Y por medio de ello, empiezo a hacer las animaciones de algunos de mis personajes, sobre todo las transformaciones, porque
yo me puse a analizar todas las animaciones de las transformaciones de las chicas mágicas que yo veía y dije, a ver, yo, o sea, veías el conjunto de la animación, pero ya analizándolo y desglosándolo, pues las transformaciones no duran más allá de 8 segundos, de no. Entonces dije, pues vamos a hacer, y empiezo con 2 transformaciones. 2 transformaciones que cada una me llevaron un mes, porque fueron muchos cuadros de animación y para que se viera más o menos, entre comillas, decente. Entonces dije, si esto va a ser con una animación me voy a tardar mucho. O sea, nadie puede realizar un anime solo, por eso existen estudios, ¿no? Entonces dije, vamos a empezar, entonces vamos con algo más sencillo, vamos a ver cómo me va con una novela, convertir este guión que ya escribí, convertirlo en un cómic, novela gráfica. Entonces empecé a decir, pero ¿por dónde empiezo? ¿Cómo empiezo? O sea, empecé a analizar todos los cómics que yo tengo, los empiezo a analizar y dije, sí, pero estos van de izquierda a derecha y si lo hago manga van de. Entonces, ¿cómo empiezo? ¿Cómo empiezo? Y pues entonces vuelvo a retomar la idea de la escuela de escena y tomo un diplomado de ilustración digital, creación de personajes y creación de cómics. Era lo que incluía el diplomado. Entonces, pero dije, me lo aviento. Conocí la manera de estructurar un cómic, de cómo mejorar el diseño de mis personajes. Siempre se me ha dicho que busque otras maneras, pero este es el estilo que a mí me gusta. El estilo anime, manga, es el que a mí me gusta. Entonces, pues me gradúo de ahí y empiezo a generar de nuevo el cómic. Pero en eso de que empiezo a generar el cómic viene la pandemia y dije, bueno, tengo una oportunidad grande de poderlo trabajar porque es mucho tiempo. Estuvimos un año encerrados, pero en eso llega mi segunda bendición, que es mi hija. Entonces, pues me embarazo. Yo durante el embarazo sigo trabajando en mi cómic, pero cuesta un poquito más trabajo porque mi pancita chocaba con la mesa, ya no podía trabajar, y ya para los últimos meses pues ya no podía trabajar como yo quisiera. Entonces, una vez teniendo mi bebé, estuve unos cuantos meses sin trabajar en mi proyecto, pero digo, lo vuelvo a retomar, pero digo, tengo que buscar una manera más ágil de contar la historia. Tengo que encontrar, porque sí son 33 capítulos, pero ¿a quién se los llevo? ¿A quién se los muestro? ¿A quién le digo? Porque ya lo intenté llevar a Anime Studios, intenté en escena generar contactos y pues la verdad no, o sea, todos quieren gente que trabaje para ellos, pero nadie está dispuesto a escuchar la propuesta de creación de una historia. Entonces dije, si nadie me va a escuchar, pero tengo que hacer, pero ¿cómo me hago escuchar? Entonces, igual, como fan de anime, tengo muchos discos, muchos CDs de música instrumental y muchos de los discos que generan en Japón tienen como que los diálogos de algunas escenas. Y yo dije, pues está en japonés, pero yo dije, pero aquí me están contando una escena de un capítulo que ya vi. O sea, ya lo vi. Entonces, de ahí es de donde vino, porque venía con todo y efectos especiales, venía con todos lo único que no venía era la imagen. Entonces, de ahí dije, wow. Y entonces un amigo tuvo a bien decirme, oye, ¿y por qué no juntas a personas que estén estudiando y les das la oportunidad de que ellos hagan este trabajo, ¿no? Y fue así como una compañera que es la que hace el personaje principal, el personaje de Andrómeda, Jessica Sansón, y veo que ella empezó a estudiar doblaje. Empezó igualmente en la pandemia, porque yo creo que la pandemia fue la oportunidad para muchos para poder desarrollar otros talentos que el alma les pedía hacer otra cosa distinta que sus trabajos normales. Entonces ella hace un cortito que se llama El Conejo de la Luna, que es una leyenda prehispánica mexicana que habla del dios Quetzalcóatl y de cómo se encuentra con un conejo que se ofrece en sacrificio porque Quetzalcóatl no tenía nada para comer
y entonces lo pone a la altura de la luna. Es como si quedara la marca de la luna y le dice, por toda la eternidad las personas conocerán la nobleza de tu raza, la nobleza de los conejos, que son capaces de sacrificarse para que alguien más tenga para comer, ¿no? Entonces ella hace la voz del conejo, la dulzura de su voz es la que me dice, tú eres la que tiene que ser. Hablo con ella y ella tuvo a bien pues ponerme en contacto con las personas con las que ha estudiado. Mira, realmente a mí lo que me gustaría es, como te digo, es muy aventurado. Me gustaría poder generar una industria en México donde podamos conjuntar animación, doblaje, porque esas dos cosas son las, y más que doblaje no, porque más que doblaje, porque el doblaje es traducir una idea, sino generar esa parte de construir. Ya los dobladores ya no serían constructores de personajes. ¿Por qué? Porque nosotros estamos creando, yo como creadora, encontrar a otras personas para crear más historias y generar en México una industria, porque existen muchas historias, no nada más la mía. Conozco a otras personas igual de creativas, igual de talentosas, tal vez hasta más. No lo sé, no me atrevería a decir que yo soy, no. Pero que historias que merecen, y me gustaría que salieran más allá de ese escaparate que son las redes sociales. O sea, que merecen también buscar una animación, que desafortunadamente pues no existe así como, sí existe una industria, pero es muy limitada. A mí me gustaría abrir esa industria al alcance de personas que tienen talento. Pues más que nada, el consejo que yo les daría es que sigan practicando su arte. Sé que existen circunstancias que a veces no nos permiten seguir, que tenemos que trabajar, pero aunque sean 5 minutos, pero de calidad que le dediques a tu proyecto, hazlo. Aunque sean 5 o 10 los que puedas dedicarle, pero que sean minutos de calidad. No lo dejes. El arte es para valientes. Si no eres valiente, no puedes ser artista, porque tienes que perderle el miedo a muchas cosas, a enfrentarte a muchas cosas, a muchas críticas, a que la gente hable, de que piense que no estás haciendo nada, pero tú estás haciendo algo muy valioso y humano, que es construir, crear.